Qué gusto saludarlos, queridos amigos, en este su programa, su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal y socio fundador de Coffee Law SC, y me alegra mucho el espacio que se me brinda semana con semana aquí en Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. En este caso, para hablar de un tema que hoy vivimos ante el escenario del COVID-19. Hay que recordar que en este momento nos encontramos en el sano aislamiento, en la sana distancia, y es por ello que vamos a hablar de cómo esto repercute inevitablemente en el ámbito laboral. Vamos a llevar a cabo este tema de los efectos laborales del decreto de declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 con un gran invitado, un gran amigo que desde Guanajuato está con nosotros, el licenciado Israel Jiménez Medina. Él es especialista en Derecho Corporativo y Laboral y además es director de una exitosa firma que se dedica a ver estos temas. Y te doy la más cordial bienvenida, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Rodolfo, muchas gracias por la invitación a este espacio en lo que podamos contribuir. Un saludo hasta Guadalajara, entiendo, y a toda la gente que nos escucha a través de este medio. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, estimado Israel, y si estás de acuerdo, vamos a ver el ABC de las cosas. Cuando hablamos de esta emergencia sanitaria, de esta publicación que se hace en el diario oficial de la Federación a raíz de este Consejo Sanitario General, pues debemos de entender muchas cosas. Y es que varios negocios del comercio formal y no se diga el informal, pues están en riesgo en relación a sus ganancias económicas, pero cuando hablamos específicamente del comercio formal, estamos hablando que inevitablemente tienen que cerrar sus puertas y hay muchos trabajadores que día a día dependen de un salario, y es por eso que se habla mucho desde el punto de vista del trabajador, ¿qué va a pasar con mi salario? Desde el punto de vista del patrón, oye, pues déjame ver cómo me las arreglo. Entonces, a mí me gustaría saber la base introductoria de este tema del decreto, mi estimado Israel, y pues adelante, vamos a ver y poder aclarar estas dudas que existan de parte del ciudadano. Claro, con todo gusto, Rodolfo. Fíjate que uno de los puntos que estábamos esperando nosotros con la declaratoria y con este acuerdo que se publicó el día de ayer era tener un poco más de claridad sobre las condiciones y los efectos laborales que iba a tener este acuerdo. Desafortunadamente no es así. Y yo comentaba hace un momento con algunos clientes el hecho de que nos vino a dejar un poco más de dudas este acuerdo. Tenemos que partir necesariamente de un punto muy importante. El acuerdo mediante el cual se publicó la emergencia sanitaria con fecha del 30 de marzo es básicamente el documento que nos deja hasta cierto punto en un factor de incertidumbre. Porque hoy en día la parte que es necesario aclarar y que no se aclara ni con este acuerdo ni con el acuerdo que se emitió el día de ayer con las medidas extraordinarias es cuáles van a ser los efectos laborales que tiene este acuerdo. Sin lugar a dudas, el debate está entre si es contingencia sanitaria o no tiene ese alcance. Sí. La verdad es que el documento de manera literal y los fundamentos que establece la emisión del acuerdo del 30 de marzo no contempla como tal una contingencia sanitaria. Establece de manera literal lo que es una emergencia sanitaria y desde el punto de vista formal y legal en el ámbito laboral consideramos que no se viene a actualizar y no se activan, por lo tanto, los artículos establecidos en la Ley Federal del Trabajo que permiten la suspensión de las relaciones laborales en las empresas. Por consiguiente, entonces, pareciera entonces que este documento sí gira instrucciones sobre la suspensión de actividades no esenciales,
pero sin llegar al punto de suspender como tal las relaciones laborales de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Y esto lo hemos escuchado en los discursos del propio gobierno federal, donde invitan más bien a los empresarios a que se sumen, a que no disminuyan el salario de los trabajadores, justo derivado a que no se encuentra en ese tema de contingencia sanitaria. Entonces, yo creo que el punto muy importante que tenemos que analizar desde el aspecto legal, no nada más de la contingencia, sino desde el aspecto legal, es el alcance de este acuerdo. Y es la parte que de manera importante ha quedado duda en el sector empresarial. Sí, sin duda, en el sector empresarial, sobre todo, pues con todo el bagaje de personas que coadyuvan en las juntas de, por ejemplo, Cámara de Comercio, si es el caso de Jalisco y en cada uno de sus municipios, Coparmex, no se diga, obviamente. Y bueno, recalcando justamente estos puntos que percibes, ¿cuáles serían básicamente las falacias que están circulando, esta desinformación terrible que tú consideras importante aclarar? O sea, ¿cuáles son los puntos que están de alguna manera desinformando a la sociedad para que de esa manera ya disueltos? Claro, mira, hemos escuchado mucha información entre el día de ayer y el día de hoy sobre los alcances laborales de este acuerdo, ¿no? Hemos escuchado la parte donde se ha establecido de que sí es necesaria la suspensión de las relaciones laborales de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y que por lo tanto hay que pagar al trabajador un día de salario mínimo por cada día de vigencia de la contingencia. Hemos escuchado también la otra parte donde no se tiene que afectar a los trabajadores y la otra parte también de que, ok, no se afecta, pero también tienes que suspender labores. Yo creo que el tema importante está en el ámbito de establecer este alcance y el alcance que nosotros hemos identificado desde el punto de vista jurídico y laboral es que estamos en un limbo completamente jurídicamente hablando con este acuerdo. Comentabas ahorita el tema de las falacias. Vemos muchas falacias al interior del propio documento, ¿no? Se habla de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, un término que no está constituido en ningún lado de la ley ni en la ley de salud. Se habla del tema de fuerza mayor, claramente tenemos identificado, tú lo has de identificar que la fuerza mayor no es un elemento que se decrete por la autoridad administrativa, es simplemente algo que pasa. Entonces, esta falacia la vemos también dentro del propio documento. La claridad que tenemos que tener con el sector empresarial es que sí tenemos que adoptar las medidas, hay que entender que todo esto tiene un fin, de proteger a la gente, de proteger de que esto siga creciendo, pero atender las medidas muy específicas que habla el decreto. Y entonces aquellas empresas que estén sujetas a una actividad no esencial, pues tendrán que suspender justamente las labores, contemplando inclusive la posibilidad de que se puedan ver afectadas de manera económica. Y la verdad es que aquí sale a reducir un tema muy importante. Muy pocas empresas, como es casi el 80% de las MIPYMES en México, no tienen un programa de continuidad de negocio para este tipo de casos. Y eso, desgraciadamente, hoy en día se ve reflejado y seguramente va a impactar muy fuerte en el tema de las empresas, ¿no? Pero yo insisto en la parte, y lo he comentado con los empresarios, atendamos las medidas que están establecidas hoy en día en el acuerdo y buscando algunas otras alternativas que nosotros les estamos brindando también en este sentido. Definitivamente es un punto el que tocas, el tema de los emprendedores, el tema de las pymes, que sin duda alguna nuestro país se basa en la producción de las pymes y estas son las mayores perjudicadas. ¿Qué le podrías decir desde el punto de vista como abogado, como experto en el área corporativa y laboral a esta comunidad de emprendedores y obviamente a todas aquellas pymes que están siendo inevitablemente afectadas por el hecho de que no pueden trabajar con
con tranquilidad y como normalmente lo hacían antes del tiempo del COVID-19. Correcto, Rodolfo. Mira, hay algo que seguramente no nos va a gustar a muchos en este punto, pero justo las MIPYMES, las empresas de reciente creación, los emprendedores, aquellas empresas que van en un proceso de crecimiento, que tienen 10, 20 trabajadores, hasta 50, desafortunadamente van a ser las más afectadas en este esquema. Porque todo esto es una cadena productiva, ¿no? Y nosotros lo vemos en la parte de la prestación de servicios. Se frena un servicio de una empresa y te bloquea la parte de ingresos, la parte de entrada. Sin embargo, tú tienes que seguir pagando renta, servicios, nómina, y esa es la mayor afectación. Entonces, definitivamente a este sector, prácticamente el mensaje tendría que ser sobre buscar las medidas necesarias desde el punto de vista legal y laboral para que haya una menor afectación en esta parte. ¿Qué hemos dicho nosotros al respecto? Cuidando un sano equilibrio entre el factor de la producción y los trabajadores, tienen que detonarse cuestiones de sensibilización entre ambas partes, ¿no? Yo invitaría tanto a los emprendedores, dueños de negocio de pequeñas empresas, a sentarse directamente con sus trabajadores, hacerles ver la situación que estamos viviendo ante esta situación y que el peor de los escenarios es un despido, ¿no? Ese es el peor de los escenarios, un despido, pero en este sentido lo que estaríamos buscando en este sano equilibrio es que haya una conciencia por ambas partes. Es decir, no te despido, claro, no te sigo manteniendo tu seguridad social, te sigo respetando tu antigüedad, pero vamos a modificar de manera temporal las condiciones laborales, sustentado en lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Vamos a modificarlas sin necesidad de llegar a los tribunales, vamos a modificarlas, reducimos tal vez la jornada laboral, ¿sí? Y en función a eso se reduce el salario de manera temporal, de tal manera que cuando esto se regrese a la normalidad, ¿sí? El trabajador siga teniendo su trabajo, ¿sí? Regresemos nuevamente al esquema de condiciones normales laborales y no por el contrario, cuando termine esta situación, haya gente sin trabajo, haya empresas que no inicien de cero, sino de menos 20 ante esta situación, ¿no? Entonces, la invitación es que se acerquen obviamente a gente experta que pueda documentar de manera muy específica estos convenios laborales y trabajen un esquema de sensibilización con su equipo de trabajo, haciéndoles saber que esto es temporal, que hay una cuestión de equilibrio como la debe de haber en este tipo de situaciones para no llegar a extremos más largos. Fíjate que en este tema me parece que el factor de la pandemia es temporal, pero si no cuidamos muy bien el aspecto legal, el tema de la afectación social y económica puede durar mucho más tiempo que lo que pueda durar la pandemia o esta cuestión de salud. Definitivamente, Israel. Y bueno, me vienen, ahorita lo acabas de puntualizar acertadamente, el tema de la seguridad social, el tema del IMSS, también se me viene a la mente el tema de Infonavit, relativo a estos temas que indiscutiblemente tienen su conexión directísima con el derecho laboral, obviamente. ¿Qué cosas has percibido que pueden correr un riesgo porque no se está tomando la medida legal adecuada? Mira, en efecto, Rodolfo, nosotros esperábamos como consultoría que estaba o que está pendiente de este tipo de situaciones, esperábamos verdaderamente que el decreto que se publicó trajera elementos esenciales sobre condiciones específicas en materia de IMSS, en materia de Infonavit, en varios aspectos, y la realidad es que no trae nada de eso. Esto pone aún mayor en desventaja al sector empresarial. ¿Por qué? Porque si tan solo el hecho de irnos al tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley del IMSS solamente establece ciertos requisitos o ciertos elementos cuando se da una suspensión de labores hasta por determinado tiempo,
no más de 8 días. Cuando es más de 8 días, ¿sí? Le genera la obligación al patrón de seguir pagando las cuotas obrero-patronales. Entonces, imagínate tú el empresario que no está produciendo, que su trabajador no le puede disminuir el salario, pero que aparte tiene que seguir aportando las cuotas obrero-patronales, pues la afectación es muy fuerte en este sentido, ¿no? Y la ley es muy clara, menos de que lo des de baja después de los 8 días. Pero el objetivo no es ese, ¿sí? ¿Estarías de acuerdo en que, a final de cuentas, si lo que quisiéramos es evitar el pago de las cuotas obrero-patronales, tendríamos que despedir al trabajador y ese no es el objetivo, ¿no? Ahora, en cuestión de IMSS, de Infonavit, en cuestión de Infonavit, hay que recordar que ante la suspensión, el patrón se queda con la carga de seguir pagando el crédito a la institución. Entonces, definitivamente la afectación económica de por sí ya en la cuestión de la producción, de la falta de venta, de la producción de servicios, aparte la carga tributaria, pues también tendría un factor importante hacia el empresario, ¿no? Por supuesto. Y mira, este punto nos lleva a las reflexiones que a final de cuentas es lo que se quiere lograr, además de puntualizar, como ya se ha hecho muy acertadamente por lo que nos comentas, Israel, del decreto, es estos desafíos, estas reflexiones que van de por medio posterior al tema del COVID. Inevitablemente va a haber muchas bajas, va a haber negocios que van a quebrar, que esperemos no, que sean los menos, pero en estos puntos relativos como consultoría, ¿cuántos casos les han llegado en el cual tú puedas alertar a la ciudadanía de que tomen el procedimiento adecuado, la metodología adecuada para que no sufran una quiebra, para que no sufran un cierre de sus negocios? Claro, mira, esto lo hemos visto sobre todo en grandes empresas, ¿no? Que han tomado la definición antes de que cerraran las juntas de conciliación acá. Veíamos a un grupo de casi 200 personas siendo liquidadas en la junta de conciliación y arbitraje, ¿no? Si esto lo vemos en una empresa, digamos que de mediana hacia grande, ¿qué podemos esperar en las empresas de abajo? La verdad es que hay mucha duda en el sector empresarial, en los pequeños negocios, en las MIPYMES básicamente, sí, yo insisto mucho y les comentaba en una conferencia que tuvimos hace un rato en el transcurso del día, había alrededor de 60 empresarios conectados y la situación es la misma con todos, ¿no? Tengo que cerrar, no tengo que cerrar, tengo que pagar, no tengo que pagar. Y yo insistía mucho en el tema de la sensibilización. Independientemente de lo que establezca el acuerdo, busquemos la sensibilización entre ambas partes. La verdad, Rodolfo, mira, antes del decreto, los empresarios ya habían tomado una decisión de manera anticipada y veníamos trabajando muy bien. Veníamos haciendo ya algunos convenios con sindicatos, con algunas empresas, con la colectividad de sus trabajadores, con este afán de sensibilización entre ambas partes. Sin embargo, digamos que el discurso del gobierno y que se materializa con este acuerdo viene a romper este esquema, ¿no? O a fracturar un poco, porque el trabajador empieza a escuchar, ¿no? Oye, no me tienes que descontar ni que reducir el salario. Entonces, esto pone en desventaja al sector empresarial. Mi recomendación en este sentido sería que se acerquen a los expertos, que busquen las alternativas legales que se pueden utilizar, que ya habíamos comentado algunas, como es el convenio de modificación de condiciones laborales, el trabajo en casa, es un punto también muy importante, que a pesar de que hoy en día no está regulado en la Ley Federal de Trabajo al 100%, las empresas deben de realizarlo a través de un convenio, ¿sí? No dejarlo nada más en palabras, sino dejarlo a través de un convenio muy específico, con condiciones muy específicas, para que no sufran alguna adversidad durante este periodo de contingencia. Lo peor para una empresa sería que hoy en día le caiga alguna situación de conflicto laboral o le caiga alguna situación de conflicto
colectivo, ¿no? Que digo, eso también nos da para otro tema muy importante, el factor que ahorita están aprovechando los sindicatos para acercarse a los trabajadores y meterse de lleno a las empresas. Entonces, las empresas necesitan un factor de blindaje muy importante a través de instrumentos legales muy específicos, muy claros, ¿no? Que no lo dejen de segunda mano. Es importante atenderlo a la par, obviamente, de la contingencia para que no se vean afectados de manera posterior. Instrumentos legales muy específicos, como por ejemplo Israel. Mira, cuando hablamos de instrumentos legales, hablamos básicamente de lo que es el convenio del que yo les hablo ahorita. Un convenio, es decir, el acuerdo que se haga con su equipo de trabajo, con sus trabajadores, mediante el cual ambos acuerden que la jornada se va a reducir o el salario se va a reducir, pues tiene que quedar instrumentado en un convenio respectivo para que, bueno, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos esenciales, sea la base que fundamente el acuerdo que estamos teniendo entre patrón y trabajadores. A ese instrumento legal me refiero a aquellos empresarios, que otorguen la posibilidad de que sus trabajadores estén prestando el servicio desde su casa. Pues ese acuerdo también debe verse reflejado en un instrumento legal que es el convenio, que viene a modificar ciertas partes de la relación laboral, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ante esta situación el trabajador no va a estar sujeto a supervisión directa e inmediata. Seguramente el esquema de registro de la jornada laboral cambiaría. Todo eso tendría que estar muy concretamente establecido en ese instrumento legal, que básicamente son los convenios y acuerdos que van a sustentar el acuerdo que se tuvo desde el punto de vista jurídico. Israel, me surgen varios temas que son importantes de resaltar, dado a que son parte de la agenda de los desafíos, de los retos, parte de estos puntos que todavía son muy flacos en la Ley Federal del Trabajo, muy pocos previstos, sobre el teletrabajo, que es muy somero, pero que sería bueno enfatizar en robustecerlo. En tu opinión, con el teletrabajo, ¿qué puntos sería bueno que se contemplaran ya, recordando que en estos momentos el legislativo sigue en funciones y sería muy adecuado que hicieran ya algún trabajo y acelerarlo a la brevedad? En efecto, fíjate que hoy en día en el artículo 311 hay una somera referencia al tema del teletrabajo, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo. Ya establece ciertas condiciones. Hay que tomar en cuenta que viene ya, en teoría, una reforma que va a reformar y va a adicionar un capítulo bis a este tema del teletrabajo. Se habla ya de una norma oficial mexicana que lo regule. La realidad es que creo que estamos ante una situación donde se pone a prueba esta situación. Tarde o temprano vamos a llegar. Todos sabemos que el esquema laboral va evolucionando completamente y vamos a llegar a este punto del teletrabajo que ya se vive en otros países, como por ejemplo en España. Ya es muy común el tema del teletrabajo y lo estamos trayendo poco a poco a México. Es importante darle una instrumentación desde el punto de vista legislativo muy importante, ¿verdad? Porque hay varios factores, como el esquema de la cultura. Muchas veces esta situación en empresas donde ya van adelantados en ese esquema que lo están abordando, pues sufren digamos que de aprovechamientos por parte de los trabajadores, ¿no? Ojalá esto pueda venirse documentando de manera más concreta. Hoy en día es muy somera la referencia al tema del teletrabajo. Se va a reforzar. Esperemos que vengan temas también relacionados con riesgos de trabajo, que es un factor muy importante en este tema de teletrabajo. Hay que considerarlo muy bien. Los esquemas de despido, reglamentos interiores de trabajo, el alcance de los reglamentos interiores de trabajo hacia el domicilio y hacia el lugar donde se presta el servicio por parte del teletrabajador, que así se le estaría denominando. Va a ser muy importante esa documentación. Tienes toda la razón en que el legislador debería aprovechar
esta situación y poder, pues, digamos que referirse a este tema y acelerar un poco más esta función del teletrabajo. Creo que son pasos que tenemos que ir dando poco a poco, pero que en algún momento van a servir y van a ser de mucha ayuda también para reducir costos de los empresarios, reducir riesgos de trabajo, reducir varios aspectos con el tema del teletrabajo. Y eso está debidamente documentado en otros países donde ya está funcionando. Sí, sin duda tienes la razón, estimado Israel, y bueno, tendrá México que seguir esos ejemplos y además, indiscutiblemente, cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de una seguridad informática, hablamos tal cual de una ciberseguridad, que bueno, también son cosas que debe de trabajar el legislador. Ahora, la NOM 035, el compliance en las empresas, todos estos temas, sin duda y sin error a equivocarme, estimado Israel, también tienen que estar a flor de piel en este momento, tienen que estar prácticamente por obligación en las empresas, dado al panorama que en su mayoría va a ser digital, va a ser online en lugar de offline. Exacto, correcto, de acuerdo en esa parte. Fíjate que nosotros hemos insistido mucho en el sector empresarial en el tema de lo que se denomina como compliance o cumplimiento normativo, que de hecho empresas que hoy en día tienen modelos ya implementados pueden sobrellevar un poco más el tema de la contingencia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque hablamos que son empresas que tienen programas de continuidad de negocios, tienen protocolos internos ante este tipo de situaciones, entonces son empresas que definitivamente van a llevar, pero la verdad es que la cultura empresarial en el tema preventivo, híjole, no es muy buena aquí en México, y hay que tomar en cuenta que, de hecho, el Tratado de Libre Comercio lo contempla, ¿no? Aquellas empresas que tengan modelos de prevención al interior de sus organizaciones, pues van a ser empresas que están o van a estar catalogadas como socios corporativos, que van a tener puerta abierta prácticamente en los esquemas comerciales internacionales, ¿no? Aquellas empresas que no tengan prevención de lavado de dinero, que no tengan prevenciones muy específicas en ciertas materias, pues son empresas que se van a ir quedando en este punto. La parte laboral, como lo comentas ahorita, es solamente una parte pequeña dentro de la organización, pero el compliance tiene que ir más allá, ¿no? Hay que tomar en cuenta que actualmente ya hay responsabilidad penal para las empresas, es algo que también las empresas o muchos empresarios no lo toman en cuenta. Ya puede ser la empresa sancionada penalmente por algún delito que se haya cometido a nombre de la empresa. Aquí recobra fuerza el tema del gobierno corporativo, de las empresas, y de ahí hacia abajo a todas las ramas de la empresa. Entonces, esto tiene que ir permeando cada vez más. Yo creo que esta es una experiencia que nos va a servir a muchos para poder establecer modelos y protocolos de atención preventiva. Una de ellas es la norma oficial mexicana 035, como bien lo comentas, que hoy en día está en su pleno apogeo por la entrada en vigor que viene ya en el próximo mes de octubre, en su segunda etapa, pero todo esto pareciera que no, pero ayuda a las empresas. El objetivo y el reto es que el empresario lo pueda así entender y lo vea como un esquema de protección y blindaje para su organización ante este tipo de situaciones. Israel, importante todos los puntos que hemos estado abordando en esta amena charla, desde luego que les sirva mucho a la comunidad jurídica para tener referencia de unir cada uno de estos puntos y además del ciudadano para que pueda empoderarse, tanto en su lado como patrón, tanto en su lado de trabajador. En este caso, recaer en la conclusión, en el exhorto que tú le haces en primer término a la comunidad jurídica y en segundo al ciudadano. Recordando pues que hoy más que nunca se necesita también esa ética profesional y del ciudadano también esos valores y principios de no mentir, tanto del lado del trabajador como del lado del patrón.
Así que, pues, muy atento a este exhorto y esta conclusión que puedas darnos, estimado Israel. Correcto, licenciado. Fíjate, a manera de conclusión, yo creo que estamos puestos hoy a prueba, tanto el sector económico, el sector de los trabajadores, el propio gobierno en sí ante esta situación. Yo creo que estamos a prueba. No dudo que vayamos a salir adelante de esta situación, pero tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo muy sensibles de la situación que se está presentando hoy en día. Hay que tomar en cuenta que el factor pues empresarial de alguna manera es quien otorga los empleos, quien genera empleo en el país, y el trabajador también debe de entenderlo de esa manera, ¿no? Que sin trabajadores no hay empresa, pero sin empresa no hay trabajadores. Entonces tenemos que estar en un nivel de equilibrio en esta parte. Yo incito mucho a los trabajadores a que concienticen la situación que estamos viviendo, si pueden apoyar al sector empresarial, a su fuente de empleo, a su fuente de trabajo, a que no se vea tan perjudicada en este punto, lo hagan, ¿no? Lejos de un litigio, lejos de lo que contempla por aquí en el discurso del gobierno, que se entienda que es una situación compleja y que si podemos salir todos juntos de esta situación, sector empresarial y sector trabajador, lo vamos a hacer tomando en cuenta estos puntos, ¿no? Lo peor es, pues, que se pierda la fuente de empleo, la gente se quede sin trabajo, su círculo quede desprotegido, porque tú sabes que se da de baja una persona del IMSS y su círculo queda desprotegido de seguridad social. Todos esos son los impactos que debemos visualizar y yo exhorto al sector de los trabajadores a que contribuyan con esta parte y en la medida de lo posible los empresarios también estén sensibilizados ante esta situación, se busque una menor afectación a los trabajadores. Yo estoy completamente de acuerdo en que lo peor que puede pasar es despedir a un trabajador, eso me queda completamente claro, pero por ello hay que buscar alternativas y medidas que pongan en equilibrio a ambas partes, ¿no? Para no tener que llegar a un esquema. Te comentaba hace un rato que si esto no se cuida, el efecto económico y social va a ser mucho más grande que el efecto de la pandemia, ¿no? Eso ojalá se recupere pronto, termine, pero si no cuidamos mucho eso, el efecto va a poder ser mucho más grande. Ya lo estamos viendo en países de primer mundo como en Italia, como en España, ¿no? Se optó más por el tema de la economía y por ahí decía un político, ahora ni economía ni salud, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio muy fuerte en esta parte. Y en relación al exhorto que le haces a la comunidad de abogados que en estos momentos pues estén obviamente actualizándose y por supuesto que actúen siempre con honorabilidad. Exacto, la ética está por encima prácticamente de todos. Hoy más que nunca los abogados que nos dedicamos a la parte empresarial tenemos que también ser sensibles con nuestro cliente, sí, pero también con su fuerza de trabajo, ¿no? Saber que tenemos que estar en un equilibrio. Obviamente también esto da mucho más para que el sector jurídico se pueda adentrar cada vez más a este tema corporativo, que es un tema que pareciera que está enfocado nada más en el tema de la defensa de los trabajadores, y la realidad es que no, el campo es muy amplio. Hay mucha oportunidad de asesorar, de defender intereses de la parte corporativa. Entonces, incito también a la parte de la actualización, de verlo desde una visión mucho más amplia, con tres elementos que nosotros tenemos muy inculcados aquí en la consultoría, ¿no? La legalidad, la ética y la reputación. Son tres elementos fundamentales que tenemos integrados en la consultoría y que queremos también transmitir al sector empresarial en este punto.
indiscutiblemente esos 3 puntos que mencionas, Israel, los considero como ejes rectores para el actuar de una profesión que básicamente se involucra en cada una de las actividades que ocurren en nuestra sociedad, tal cual lo menciona el concepto de lo que es el derecho, aquel conjunto de normas jurídicas que sirven para la regulación de la conducta de la sociedad. Y bueno, pues me congratula mucho, Israel, que nos hayas dedicado tu tiempo, la experiencia que tienes, obviamente, en el ámbito corporativo y laboral para hablar en esta ocasión sobre los efectos laborales del decreto de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, considerando obviamente la afectación que esto tiene en el sector empresarial. Él ha sido Israel Jiménez Medina, abogado especialista en Derecho Corporativo y Laboral y además director jurídico de la firma legal ACE Abogados Consultores y Capacitadores Empresariales. Y te agradezco mucho, mi estimado, que desde Guanajuato estés en esta emisión y que pues hayas compartido todo esto para la comunidad jurídica, comunidad ciudadana también de Coffee Law. Amigo Rodolfo, un placer haber estado aquí con ustedes en este importante espacio en materia jurídica, con este canal tan importante que contribuye con el sector jurídico. Un saludo a toda la gente que nos sigue y que te sigue en este importante programa de Coffee Law. Nos vemos en espera de que la información haya sido de utilidad. Un saludo a todos.